Un poco cansado, así que franco, pero bien. Ya, entonces miren para acá, porque vamos a hoy día, y solamente un poquitito de mañana, vamos a terminar este repaso extra que me pidió hacer el director. Él lo llamó remedial, ¿cierto? Pero un repaso, algunos conceptos que son claves y que ustedes no pueden tener duda, ¿ya? Se lo voy a terminar. Bueno, voy a usar la clase hoy día y un poquito de mañana. Y mañana comenzamos con el tema de derivados, ¿ya? Vamos a estudiar el tema de derivados, hacer ejercicio, etc. Acuérdense que la primera prueba es individual. Yo mandé un correo con el calendario de pruebas que habíamos dicho, con todos los detalles, ¿ya? Bien. ¿Estamos listos? Ay, como este curso tiene 38, debe haber como 20 y algo, ¿no? Bueno. Ya. Entonces miren para acá. Pongan atención porque necesito usar eficientemente el tiempo, ¿ya? Entonces, fíjense acá, mira, les voy a presentar unas cosas que ustedes no saben, simplemente porque no han tenido el curso o la instancia adecuada. Ya. ¿Te acuerdas que voy a hacerle gracias a ustedes? Excelente, porque vengo de las 8:30 haciéndole clase a la gente del día. Y la gente del día, yo lo he dicho ya varias veces, tienes que decirle como 40 veces, guarda el celular, quédate calladito. Entonces uno ya queda medio agotado. Pero en este ambiente, excelente hacer clase. Bien, si ustedes recuerdan, la clase, porque nosotros tenemos los lunes y los martes, ¿te acuerdas? Los lunes 2 módulos, los martes 3. El martes anterior hicimos un ejercicio completo, porque para que captaran bien la idea del capital, ¿te acuerdas? Porque el WOC, el KPM, todo está orientado al capital, ¿ya? ¿Y qué es lo que es capital? Son los activos permanentes, como dijimos. Y dimos 3 formulitas. El capital de trabajo más los activos no corrientes, el D más C y el activo total menos el pasivo corriente. Con eso construimos el capital, que es lo importante, que es la estructura permanente de una empresa. Entonces, ¿qué hicimos el martes pasado? Desde un estado financiero, estado general de la situación financiera, que es un balance, lo pasamos a estructura de financiamiento, ¿recuerda? Sí. Las 5 grandes masas patrimoniales en dinero y porcentaje. Y luego estudiamos la estructura de capital con el LF, ¿te acuerdas? El leverage financiero. Y además, lo último que hicimos fue colocar ese LF en particular, que era muy bajito, porque el patrimonio era muy alto. En ese ejemplo que dimos, lo colocamos en un gráfico cartesiano. ¿Recuerdas? Ya, entonces mira, fíjate. Mira para acá. Resulta lo siguiente. Que como les dije ese día, ¿te acuerdas? Las soluciones esquinas eran esas. Aquí es todo deuda, aquí es equity. ¿Ya? Entonces, aquí es el B es todo deuda y por lo tanto el equity es 0. Y aquí es al revés, es todo equity y por lo tanto el endeudamiento es 0. ¿Ya? Entonces uno tenía que identificar... Adelante. Uno tenía que identificar en qué posición de esa recta estaba la estructura de capital de tu empresa, ¿ya? Porque ¿qué es lo que es la estructura de capital de tu empresa? La relación entre, estamos aquí, deuda T. Acuérdate que es el pasivo no corriente, no lo confundir con el pasivo total, ¿ya? Es solo el pasivo, a eso le dicen debt,
en el hemisferio norte, digamos, al pasivo no corriente, ya al equity, el patrimonio. Entonces, esto es una estructura de capital. ¿Qué es lo que es una estructura de capital? La relación LF, o sea, deuda partido por equity. Ya. Miren para acá, dejen ahí el celular. Y miren para acá, fíjate, miren. Ocurre algo. Yo les voy a mostrar enseguida una lámina, ¿ya? De un libro de finanzas especializado. Ocurre lo siguiente, que a ti te enseñaron, como ya hemos dicho, ya que el KPM es KE igual a RF más factor de RM menos RF por beta E. Y que el WOC es la ecuación KO igual a KD por 1 menos T por T partido por B más KE por E partido por B. Entonces, si tú te fijas acá, esto ya es la última vez que lo digo, esta C de acá y esta C de acá hace referencia a ¿qué cosa? Al capital. No a los activos totales. No hay ningún lado que diga activo total, no. Todo es capital. Y el capital dijimos que era los activos permanentes. ¿Ya? Pero pasa una cosita. Mira. Pasa una cosa que complejiza un poco el tema, porque fíjate. Esta BE que está acá, ¿lo ves tú? Esa BE que está ahí. Hola, hola. Esa B, ¿por qué tiene el E? Porque es del equity, ¿te acuerdas? Entonces, esa B la sacamos ¿cómo? Con una serie de datos, o sea, con el IPSA y con la rentabilidad de la empresa. Y ustedes saben sacarla como la covarianza de la rentabilidad de mercado, como la rentabilidad del activo de la empresa que estamos hablando, partido por la varianza de la rentabilidad de mercado. Y así lo sacaban, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Colocaban el IPSA, hola, colocaban la rentabilidad de mercado, en los cursos anteriores estoy hablando, ¿ya? Por ejemplo, en taller de inversiones, cursos así. ¿Estamos? Entonces, ¿qué ocurre? Ese beta que está ahí, el BE que está ahí, es el beta del equity. ¿Por qué? Porque en la bolsa de comercio lo que se juega es el patrimonio contable de las empresas. ¿Ya? Pero resulta que una empresa tiene 4 betas. No solamente el beta que está ahí, el beta del equity, no. Toda empresa puede tener 4 betas. Y cuando digo 4 betas estoy diciendo 4 indicadores de volatilidad, 4 indicadores de riesgo. Y son estos. Mira para acá, fíjate. Si yo tengo la estructura de capital, full debt, ya dijimos que era el capital, que lo sacamos con las 3 ecuaciones que yo les puse, y que esto era todo deuda. La otra es mix, una mixtura, una mezcla, que es BTE. Y la última es full equity, que es todo equity, evidentemente. Estos son los extremos y en el medio hay un montón de combinaciones. Esta rayita de aquí, un montón de combinaciones, se va para arriba, se va para abajo. ¿Estamos bien ahí? Ya. Entonces, fíjense lo que ocurre. Fíjense lo que ocurre, mira. El beta que ustedes les enseñaron a sacar, el beta E, es el beta... Adelante. Ese beta, ¿te das cuenta? El beta del equity. ¿Lo ves? Ese es el beta que le enseñaron a sacar. Es el primer beta que se enseña.
el beta del equity, el beta del aporte patrimonial. Pero como le acabo de decir, existen 4. Y los 4 son: 1, el beta L; 2, el beta U; 3, el beta D; y 4, el beta E. Entonces, fíjate acá. Esta parte es importante porque yo soy el profesor de portafolio de título de finanzas, ¿se lo dije? Se pregunta esto en el portafolio, ¿ya? Se pregunta, o sea, te damos una empresa, he sido el profesor del portafolio de finanzas del 2013, ¿ya? Entonces, se pregunta ahí, en uno de los temas del portafolio, te dice, apalanque el beta y desapalánquelo. ¿Estamos? A una cierta estructura de capital, o sea, a una cierta relación deuda-equity. ¿Estamos? Bien. Ya. Entonces, miren para acá. Miren. ¿Qué es lo que ocurre? Que donde yo tenga equity, tengo el beta del equity, o sea, su volatilidad, su riesgo. ¿Ok? Pero lo que ocurre es que la deuda de aquí también tiene un riesgo. Porque si tú tomas una deuda con una alta tasa de colocación, con condiciones no tan claras, o sea, que te pueden cambiar las condiciones en el futuro, tu deuda va a tener riesgo. ¿Se entiende el punto? En cambio, si tú tomas una deuda con una baja tasa de colocación, con condiciones estables, etc., ese riesgo va a tender a cero. No es cero, pero va a tender a cero. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Ese beta que está acá es 1 de 4. Entonces, este de acá va a ser el beta D, el beta de la deuda. ¿Ya? Fíjate acá. Cuando la empresa está financiada solo con equity, el capital tiene el riesgo del equity. ¿Sí o no? Si ese beta vale 1,2, por decirte, este riesgo de acá también va a valer 1,2, porque no tiene nada de deuda. Y eso se llama beta U. Y el beta U viene del inglés, que el U es unlevered, o sea, sin apalancamiento. Ustedes han visto palabras en inglés que es algo, ¿cierto? Es no negativo. Entonces, ese beta U es unlevered, o sea, sin deuda. Entonces, cuando le aparezca el beta U, están hablando del beta sin deuda. Aquí está, sin deuda, es puro patrimonio. A ese beta, ese beta se llama desapalancar el beta. Mañana te voy a dar, como mañana terminamos este repaso, etc., te voy a dar una ecuación para que tú calcules eso. ¿Ya? Entonces fíjate, mira. Fíjate acá. Miren para acá. Tenemos beta del equity, beta de la deuda, que no tiene por qué ser cero. Hay deuda que es súper riesgosa. Tenemos el beta U, cuando el capital depende solamente del patrimonio y por lo tanto los riesgos son similares. Y este beta de acá se llama beta L, o sea, beta con leverage, o sea, beta con deuda. ¿Ya? Y este beta de acá es el beta de la deuda, y este de acá también va a ser beta de la deuda. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué le quiero transmitir? ¿Qué le quiero transmitir? Que una empresa tiene 4 posibilidades de riesgo, tiene 4 posibilidades de volatilidad en sus masas monetarias. ¿Ya?
4. El BL, beta con leverage. El BU, beta unleverage o sin apalancamiento. El BD, beta de la deuda. Y el BE, el típico, el primero que se enseña. ¿Hasta ahí estaríamos bien? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ya. Fíjate ahora, mira para acá. Si tú recuerdas del colegio, aquí tenemos X y tenemos Y, ¿cierto? Los planos cartesianos. Entonces, cuando yo tomo un punto acá, ese punto va a ser X1 e Y1 y voy a construir lo que se llama un par ordenado. ¿Te acuerdas? Ese par ordenado es X1, Y1. ¿Estamos bien ahí o no? ¿Se acuerdan de eso? Voy a hacer una analogía ahora, una comparación con el plano ordenado, pero ahora con los betas. Mira, fíjate, miren para acá. Aquí pongo betas. Le insisto, pongan atención. Mira, aquí pongo betas y aquí pongo rentabilidad, pero es la rentabilidad mínima exigida por la fuente de financiamiento. No es la rentabilidad de la empresa. Ya lo voy a aclarar ya de inmediato. Es la rentabilidad que te exigen para pasarte la platita. El equity tiene un CAE, ¿cierto? Un CAE del, por ejemplo, del 11%. No es la rentabilidad de la empresa. Es la rentabilidad mínima exigida por el patrimonio para pasarte los millones que te tenga que pasar. ¿Se entiende eso, no? Ya. Mira entonces, fíjate. ¿Qué va a pasar ahora? Si yo coloco acá el beta D, voy a tener en el eje de la rentabilidad el KD por el 1 menos T. O sea que ese par ordenado ahora, pero en el plano volatilidad, riesgo contra rentabilidad mínima exigida, va a ser, acuérdate que el beta es la variable independiente, es como que fuera tu X. Entonces va a ser beta D, KD por 1 menos T. ¿Qué es lo que es KD? Una tasa de colocación, lo que te cobra el banco. ¿Lo ven? ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué es lo que estoy diciendo en palabras simples? Que a todo riesgo se le asocia una tasa de rentabilidad. Y como tenemos 4 riesgos que son BL, BU, BD y BE, vamos a tener 4 pares ordenados. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, al BL, que es el riesgo del capital total, el riesgo del capital apalancado, vamos a tener el KO. O sea, el KO, la rentabilidad mínima exigida, el costo promedio mínimo de la fuente de financiamiento. Adelante, rapidito, adelante. Está ligada o está unida con el KO. ¿Lo van viendo, no? El BU, ¿qué es lo que es el BU? El beta sin apalancamiento. Y como no tiene apalancamiento, no tiene deuda, su rentabilidad va a ser el KE, lo que te pide el patrimonio. El BD va a ser el KD por el 1 menos T. El KD es una tasa de colocación, una tasa que te piden prestado los bancos y se multiplica por 1 menos T porque tiene un ahorro fiscal, un ahorro tributario. Y el BE que está acá va a tener como par ordenado el KE. ¿Se entendió? Una empresa tiene 4 betas, 4 indicadores de volatilidad o riesgo dentro de su capital. Y cada uno de esos tiene asociado una rentabilidad mínima exigida. Para el riesgo total de la empresa, el BL, se le exige el KO. Para el riesgo solamente que proviene del patrimonio, se le exige el KE.
Para el riesgo de la deuda se exige el KD, que es el costo de la deuda, que es una tasa de colocación multiplicado por 1 menos T, porque ahí hay un tema de ahorro fiscal o beneficio tributario. Y el BE está asociado con el KE. ¿Se entendió esa primera idea? ¿Se entendió? Pero quiero abrirle, como les dije el otro día, un poco la mente. No solamente existe el BE, existen 4. Si yo les digo, el BE está asociado con el KE, lo ven de inmediato, ¿cierto? Bueno, hay otras 3 pares. El KO con el BL, el BD con el KD por el 1 menos T y el BU con el KE. Hay 4 pares ordenados. Hay 4 relaciones de riesgo con rentabilidad mínima exigida. Más o menos, ¿se entiende la idea? Más o menos, pregunta, algo por ahí atrás, muchachos. ¿Alguna pregunta, algo? ¿No? ¿Se va entendiendo? Ya, mira. Voy a proyectar ahora una imagen de un libro técnico de Juan Mascareña, que es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que se ha dedicado toda su vida, lo único que ha hecho es estudiar finanzas. Y ahí ustedes van a ver los 4 betas, que son los mismos que le acabo de decir, y un comentario que hace Juan Mascareña, que no se entiende a la primera, porque lo que está describiendo es una ecuación. Entonces, lo voy a proyectar, lo voy a explicar, y voy a explicar lo que subyace en ese comentario. O sea, la ecuación que está oculta ahí, se las voy a mostrar, ¿ya? La voy a exponer de manera explícita. Si quieren sacarle una fotito ahora, porque después voy a borrar y quiero mostrar. ¿Qué es full debt? Full debt es todo deuda. Y cuando te digo todo deuda, quiere decir que el patrimonio no tiene un rol que jugar. Si yo te digo full equity, es todo patrimonio. Por lo tanto, la deuda es 0, no tiene un rol que jugar. ¿Sacaron una foto? Ya, a ver, saquen una foto de la gente que no ha sacado. Oye, entonces, mira, cuando en el portafolio te digan, en el portafolio, encuentra la beta apalancada de una cierta estructura de capital, apalancada, ¿qué es lo que tienen que obtener ustedes? El BI. ¿Lo ven? Yo les voy a dar una ecuación que con esa ecuación ustedes mañana es cosa de reemplazar y listo. Pero cuando te digan apalanca una beta, una cierta estructura de capital, o sea, una cierta relación deuda-patrimonio, lo que te están diciendo es encuentra el BL. Y cuando te digan desapalanca la beta, te están diciendo encuentra el BU. ¿Lo ven? Ya. ¿Puedo borrar ahora? ¿Estamos?
Ya, miren para acá, necesito ocupar el tiempo hoy día y mañana. Miren para acá. Voy a apagar un poco la luz para que se vea mejor y... Ya, mira, fíjate lo que... Este es una lámina de un libro técnico del desarrollo de betas. Es un paper solamente dedicado a betas que construyó Juan Mascarella. Entonces, fíjate, le voy a mostrar solamente esta. Mira acá. Es pone activo, pero son los activos permanentes, ¿ya? Son los activos permanentes, o sea, el capital. Entonces, cuando el capital, fíjate ahí, cuando el capital, este es el pasivo. Una vez, una alumna me dijo, profe, usted está equivocado porque esta empresa tiene mucho patrimonio, entonces solvente. Casi me fui de espalda, porque el patrimonio es una deuda, ¿me entienden? No es un dinero que tiene la empresa, es una deuda que se le debe a los accionistas. Así como está la deuda que se lo debe a los bancos, el patrimonio es una deuda que se le debe al accionista. ¿Se entiende el punto? La alumna pensaba que por esta confusión semántica, esta ambigüedad de patrimonio, tiene mucho patrimonio, la empresa es solvente. Sí, tiene mucho patrimonio, tiene mucha deuda con los accionistas. ¿Ok? Entonces, miren, le digo eso porque fíjate, pasivo, acciones, no está del lado de los activos, está al lado de los pasivos, está al lado del financiamiento de la deuda. Fíjate acá, mira, ¿cómo se llama esta estructura de capital? Ya mostré las tres. ¿Cómo se llama esta? ¿Qué dice ahí? Acciones. ¿Y las acciones forman parte de la deuda o del patrimonio? Deuda. Del patrimonio. Tú compras acciones y tiene una parte del patrimonio de la empresa. ¿Se entiende ahí? O sea, ¿cómo se llama esta estructura? Full equity. ¿Lo ven? Todo financiado con acciones, todo financiado con aportes patrimoniales. ¿Ya? Y mira lo que dicen. BU, beta unlevered, o sea, beta sin la deuda, lo mismo que les puse yo. Y esta es la beta E, la que ustedes conocen, es la primera que se construye. Y mira ahora acá, ¿cómo se llama esta estructura de financiamiento? Es una estructura mixta, ¿no? Es una mixtura, una combinación. ¿Por qué? Porque tiene una parte de patrimonio, acuérdate que las acciones forman parte del patrimonio, y tiene una parte de deuda. Entonces mira, cuando el activo permanente tiene acciones y tiene deuda, ¿cómo se llama su riesgo? BL, beta con leverage. ¿Se entiende mejor ahí? La deuda tiene un riesgo. Dependiendo de la calidad, dependiendo que te dio la deuda, mientras más largo el tiempo, más riesgo es. Mientras más alta la tasa de colocación, más riesgo es, etc. Múltiples factores. Y esta de acá tiene el beta E. ¿Se convencieron de los 4 betas? ¿Lo están viendo? Entonces fíjate acá, mira. SBL, por el lado de la rentabilidad, acuérdate que siempre tenemos esto, riesgo-rentabilidad, riesgo-rentabilidad. El BL, ¿con qué va asociado? Con el KO, ¿cierto? Acuérdate que este es todo, va asociado con el KO. Las acciones que el patrimonio, el B, ¿con qué va asociado? Con el KE. La deuda, el riesgo de la deuda, ¿con qué asociado, con qué rentabilidad va asociada? KD por 1 menos T. Ese 1 menos T quiere decir que hay un ahorro fiscal. ¿Estamos bien ahora con el gráfico? Ya.
Ahora voy a leer lo que está arribita de la lámina de Juan Mascareña, que le insisto, es un profesor famoso de marketing, perdón, de finanzas de la Universidad Complutense de Madrid, y que tiene, o sea, yo tengo como 50 papers de él, ¿ya? Mira, lo voy a leer y te insisto, no se entiende de inmediato porque está oculta una ecuación. Y eso es lo que yo quiero mostrarle, para que tengan una ecuación con respecto a esto, ¿ya? Mañana le voy a mostrar más ecuaciones. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Alejandro. ¿Me puedes ayudar, Alejandro, a leer ahí? Una compañía tiene en general 4 tipos de betas. Los betas del activo cuando carecen de deuda, la beta del activo cuando tiene deudas, la beta de los recursos propios y la beta de la deuda. Es evidente que la beta del activo de la empresa debe ser la misma que la del pasivo. Por ello, cuando la compañía carece de endeudamiento, la empresa está endeudada, la beta del activo debe coincidir con la beta del pasivo. Esta última se obtiene a través del promedio de las betas de los recursos propios y de la deuda ponderadas por la proporción de ambos en el pasivo de la empresa, el pasivo de una cartera formada por los recursos propios y por la deuda. Ya, bien, Alejandro. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que nos quiere decir Juan Mascareña? ¿Sí o no? No. Yo lo voy a leer ahora y se lo voy a explicar. Mira, dice, una compañía tiene en general 4 betas. BL, BU, BD, BE. La beta del activo, activo permanente, cuando carece de deuda, la beta del activo cuando tiene deuda, la beta de los recursos propios, que es el patrimonio, el BE, y la beta de la deuda, BD. ¿Estamos bien hasta ese primer punto? Sí. Ya. Y fíjate ahora lo que nos dice Juan Mascareña. Dice, es evidente que la beta del activo permanente, acuérdense, siempre esto es el activo permanente, ¿eh? Es evidente que la beta del activo de la empresa, debe ser la misma que la del pasivo. O sea, te está diciendo Juan Mascareña esto. Le insisto, póngame atención aquí porque esto ustedes no lo conocen y es importante. Mira, te está diciendo eso. Aquí yo tengo activos permanentes, o sea, mi capital. Cualquier riesgo que tenga ahí en total tiene que ser igual al riesgo del financiamiento, independiente cómo lo haya financiado. ¿Lo ven? Eso es lo que dice ahí. Es evidente que la beta del activo permanente de la empresa debe ser la misma que del pasivo. Por ello, cuando la compañía carece de endeudamiento, y está hablando de esto ahora, está hablando de este tema, ¿te das cuenta? Aquí no hay endeudamiento, hay solamente patrimonio. Entonces dice, por ello, cuando la compañía carece de endeudamiento, la beta del activo permanente, el riesgo del activo permanente, es el mismo riesgo del patrimonio, o sea, B. O sea, ese BU va a ser el mismo, el numerito me refiero, va a ser el mismo que el B. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se entiende bien ahí? Ya, y ahora viene la parte de la ecuación, fíjate. Juan Mascareña, ahí en el siguiente trozo, nos muestra una ecuación. Lo que pasa es que verbaliza la ecuación, la hace con palabras, entonces no es tan fácil tomarla, agarrarla. Fíjate ahí lo que dice. Leo de aquí para allá. Por otro lado, mira, por otro lado, cuando la empresa está endeudada, ahora está pensando en este esquema, en el esquema de mix, dice, por otro lado,
Cuando la empresa está endeudada, la beta del activo, esta de acá, o sea el BL, debe coincidir con la beta del pasivo. Esta de acá debe coincidir con esta. Pero lo que pasa es que aquí hay dos betas. ¿Estamos? Entonces, ¿qué te está diciendo? Lo voy a poner acá en la ecuación, mira. Lo que te está diciendo Juan Mascareña en ese parrafito, te está diciendo esto. BL, que es la beta del activo permanente del riesgo, tiene que ser igual a la del pasivo, pero ponderada por la importancia. O sea, te está diciendo esto, mira. BD por D partido por B más B por E partido por B. Esa es la ecuación que describe en palabras Juan Mascareña. Fíjate acá, mira. La beta del activo permanente, BL. Por otro lado, cuando la empresa está endeudada, la beta del activo permanente debe coincidir. Cuando dice debe coincidir, es un igual. ¿Lo ven? Debe coincidir con la beta del pasivo. Y ahora nos concentramos solamente en la beta del pasivo. Y dice, esta última se obtiene, o sea, se calcula a través del promedio de las betas de los recursos propios y de la deuda, pero ponderada por la importancia. ¿Se entendió? Voy a hacer un mini ejemplo. Mira para acá. Voy a hacer un mini ejemplo. Te voy a hacer esto, mira. Eso de ahí vale 150. Este de aquí vale 50, este vale 100. Y yo sé que el beta E es de 1,2 y el beta de la deuda es de 0,7. Entonces, ¿qué dice Juan Mascareña? Dice, por otro lado, cuando la empresa está endeudada, la beta del activo debe coincidir con la beta del pasivo. Esta última se obtiene a través del promedio de las betas de los recursos propios y de la deuda ponderada por la proporción de ambos en el pasivo de la empresa. El pasivo es una cartera formada por los recursos propios y por la deuda, evidente. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Decir, si yo quiero encontrar el riesgo total del capital, el BL, ¿qué tengo que colocar? La beta de la deuda, que en ese caso es 0,7. Pero no puedo llegar y decir 0,7 más 1,2, porque ahí estoy suponiendo que es 50 y 50%. ¿Lo ven? Estoy haciendo un promedio simple. No tiene por qué. Entonces Juan Mascareña dice, pero ponderada por la importancia de la deuda y del patrimonio en el activo permanente. O sea que lo que tú tienes que decir acá es 50 en 150. ¿Por qué? Porque la deuda representa 1/3 del capital, ¿lo ven? No puedes llegar y sumarla. Y esta de acá representa 2/3, ¿cierto? Porque es 100 partido por 150, que es 2/3. ¿Se entiende ahora la idea? Entonces lo que nos está diciendo Juan Mascareña ahí, nos está diciendo, una empresa tiene 4 betas, ya se la expliqué, se la asocié a la estructura de capital y les asocié a la rentabilidad. Y ahora nos está dando una fórmula para obtener BL. Y la fórmula es esta, es la beta o el riesgo o la volatilidad de los activos permanentes tiene que coincidir, tiene que ser igual al promedio de los riesgos o de las betas de la deuda y del patrimonio, pero ponderado por su importancia, que no tiene por qué ser 50 y 50. Aquí, por ejemplo, es 1/3, 2/3. Y que alguien, por favor, calcule eso para terminar este tema ahí.
Que alguien calcule eso para poner el resultado final. Sería 0,7 por 0,3333 más 1,2 por 0,6666. ¿Cuánto es? 1,03. ¿Qué le pasó con la Entonces, mira, fíjate. El promedio del riesgo total del capital está entre medio, ¿te das cuenta? Está entre medio del 0,7 y del 1,2. No puede ser más chiquitito que el 0,7 y no puede ser más grande que el 1,2. Está en esa franja. Y nos salió 1,03. ¿Se entendió este tema? 4 betas, PL, PU, PT, PE. Cada una de esas betas está asociada a un índice de rentabilidad. Y gracias a Juan Mascareña tenemos una primera ecuación que relaciona la beta apalancada con la beta de la deuda y con la beta del equity o patrimonio. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Se entendió bien? ¿Cómo se llama? ¿Juan Mascarín? Mascareña. Mascareña. Mascarilla de otro que no se dedica a finanzas. Ya, correcto. Oye, miren acá una cosita. Fíjate acá. Mira acá, mira. ¿Cómo era? Fíjate acá, mira. ¿Cómo era el KO? O sea, el costo promedio ponderado del capital. ¿Cómo era? ¿Cómo se calculaba? Se calculaba así. KD por 1 menos T por D partido por B más KE por E partido por B. ¿Lo ves? Ahora coloquemos debajito de eso, coloquemos la ecuación de Juan Mascareña, que es esta. BL es igual a BD por D partido por B más BE por E partido por B. Mira, para que lo asocie, ¿ya? Para que lo mire, lo asocie visualmente y después conceptualmente. Rentabilidad mínima exigida con su riesgo. ¿Lo ves? La rentabilidad que te cobran los bancos no te dan la plata gratis, sino que te dicen ya al 10%. Y con su riesgo. Esa parte no está. ¿Por qué no está? Porque aquí estamos hablando de riesgo. Y el riesgo nunca genera un ahorro fiscal. Lo que genera un ahorro fiscal son las rentabilidades, la ganancia o pérdida de dinero, pero no el riesgo. Por lo tanto, fíjate que la ecuación es muy parecida. Esto no está porque esto es para ahorro fiscal o beneficio tributario. Pero mira, la proporción es la misma. Deuda con esa. Y el CAE está asociado al B. Y la proporción esa es la misma que es. ¿Te das cuenta? Entonces, son dos ecuaciones, por así decirlo, dos caras de la misma moneda. Esta de aquí es respecto de la rentabilidad, es respecto del KO, respecto del costo promedio ponderado de capital. Y al reverso tenemos la ecuación asociada al riesgo. ¿Estamos bien ahí? Ya, terminen de copiar. Voy a pasar lista y después para terminar les voy a, si es que me alcanza el tiempo, les voy a pasar un modelo que se llama KPM ampliado, que son unas ecuaciones. Sigo un poquito mañana y quiero mostrarles dos ecuaciones más mañana para que puedan apalancar y desapalancar betas. Con eso termino este tema y mañana mismo comienzo los derivados.
¿Ya? Forward, swap, futuro y opción. Bien, tenemos Brandon Allende, ¿no? Luego Marcos, Visnia, Estefanía, María Belén, Rosbelis, Fabián Bravo, no, Cristóbal, Martín, Marco, Presente. Nicolás, Jessica, Isidora, Roxana, Fabián, Acá. Denise, Nicole González, no, Patricio, Iván, Benjamín, Daniel Mejías, sí. Jonathan, Diego Miranda, no, Maciel estará, ya. Benjamín, Presente. Michael, Presente. Jared, Yasmín, Olivia, Ignacia, Alejandro, Presente. Martín, Sebastián Sierra, Ivonne Silva, no. Está con licencia. Ya. Aileen, no. Joana, tampoco. Natalia, Sebastián, Marisela Acá. y María José. No. María José Zurita, ¿no? Ya. Estamos
para concentrarnos 10 minutos más y con eso terminamos. Sí. ¿Estamos a 10 minutos? Ya, miren para acá. Miren para acá. Fíjate que ahora te voy a mostrar una ampliación de un modelo muy poderosa porque te permite resolver muchos temas. ¿Ya? Entonces escriban ahí, como título, digamos, escriban así. Escriban KPM ampliado. KPM ampliado. Ya, entonces mira, le insisto, concéntrese 10, 12 minutos y se lo explico. Mira, el KPM viene o lo realizó en 1960, pero se publicó en 1962 por William Sharpe. William Sharpe, un genio de las finanzas que después recibió el Premio Nobel de Economía. ¿Ya? Entonces, William Sharpe, en 1960, fíjate aquí, te insisto, miren para acá, se preguntó, ¿existe o no una relación lineal entre riesgo y rentabilidad? Entonces, fíjate, ¿existe o no una relación lineal entre riesgo y rentabilidad? Y dio origen a su famoso paper del KPM con esa pregunta, ¿ya? En 1960 y se publicó en 62. Siempre se dice eso porque el KPM es uno de los pilares de la finanza. Entonces, nadie se explica por qué se demoró tanto en publicarse. Porque es una de las bases de la finanza. Bien, miren para acá. Le insisto, concentrémonos 10 minutos y les muestro. Mira, ¿qué pasó? Que si tú tienes un plano XY y tienes esa ecuación, ¿qué es lo que es esa ecuación? Una relación lineal entre X e Y, ¿cierto? Y esa relación lineal es Y igual a A más B por X, donde A se llama, como ustedes saben, coeficiente de corte en el eje Y, y B es la pendiente, o sea, es el delta Y partido por el delta X, o sea, es Y2 menos Y1 partido por X2 menos X1. Es la pendiente, nada más que es una pendiente que se estudia en el colegio, ni nada del otro mundo. Entonces mira, acá tenemos el coeficiente de corte en el eje Y, ¿ya? Y aquí tenemos saltó de X1 a X2 y la línea saltó de Y1 a Y2. Y eso cuando uno lo hace así es la pendiente. ¿Algún problema ahí? ¿Qué dijo William Sharpe? Una persona muy brillante. ¿Qué dijo William Sharpe? Voy a usar esta parte matemática, pero les voy a cambiar los ejes. No voy a colocar XY, sino que voy a colocar acá riesgo y aquí voy a colocar rentabilidad. ¿Ya? Lo primero que hizo William Sharpe es definir cómo poder medir el riesgo e inventó el beta. Entonces, beta de X, cualquier acción de X, o cualquier empresa, o cualquier proyecto de X, es igual, como ya sabemos, a la covarianza del mercado contra X partido por la varianza del mercado. Entonces así pudo capturar todos los riesgos de toda la empresa. Le insisto, concéntrese en 10 minutos y va a conocer algo importante. Mira. Y después dijo, ¿qué beta
betas o qué riesgos conozco? Cuando digo conozco se refiere a son conocidos en una economía, son conocidos en un país. Mira, que es el beta igual a 0, ¿lo ven? Hay 0. Y este de aquí, que es el beta igual a 1. Son los dos puntos conocidos. Cuando no tengo riesgo y cuando tengo el riesgo de mercado. Ustedes saben que el beta 1 es el riesgo de mercado, ¿cierto? ¿Y saben por qué o no? ¿O porque se lo dijeron nomás? Ya, mañana, para no cortar el hilo acá, mañana se lo voy a hay una pequeña demostración, se la voy a mostrar. ¿Ya? Para que ustedes digan, era verdad que el riesgo de beta de mercado es 1. Y no porque lo dijo un profesor, no, porque sale de un desarrollo matemático. ¿Estamos? Pero por el momento quedémonos acá, porque quiero mostrarle un fenómeno. Mira, cuando el beta es 0, no tengo riesgo. Y cuando el beta es 1, tengo el riesgo de mercado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tengo 0, en los países no me dan rentabilidad 0, sino que me dan una rentabilidad que se llama RF, que significa, ahí tiene dos significados, rate free, la tasa libre, o risk free, o sea, sin riesgo. ¿Ya? Pero es pequeñita. Por ejemplo, 1,2%. Porque si tú vas a Estados Unidos y colocas la plata en los ADR, etcétera, del gobierno norteamericano, no tiene riesgo, pero te da una pequeña rentabilidad. Lo mismo acá en Chile. Y el otro punto conocido era un promedio que se llama RM, Rate Market. La tasa de mercado. No sé cuál es, pero tengo una tasa de mercado. Entonces, fíjate. Cuando tengo beta 0, está asociada a un RF, una tasa libre de riesgo. Cuando tengo beta 1, que es beta de mercado, que mañana lo primero que voy a hacer es demostrárselo, está asociada a una rentabilidad de mercado. ¿Lo ven? ¿Y qué ocurre cuando yo tengo dos puntos en un plano? ¿Puedo unirlos con una recta o no? Un teorema de Euclides que viene como a 5.000 años atrás. Dos puntos en el plano se unen con una recta. ¿Y con qué recta se unen? Con esa. Fíjate. Y igual a A más B por X. ¿Ya? Pero lo que pasa es que el I acá no es no es un I acá, sino aquí le puso RI, o sea, la rentabilidad o RX. La rentabilidad de cualquier activo, ¿lo ves? Cambio el eje. Y después mira acá, ese coeficiente A, que era coeficiente de corte en el eje Y, ahora se llama RF, la tasa libre de riesgo, la tasa que te da el Banco Central, que uno mira en los bonos del Banco Central, aquí en Chile. Entonces ese A pasó a ser RF, ¿lo ven? Y después la pendiente, digamos, dejémosla ahí, B. Y el X es el beta X, un riesgo de cualquiera. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Estoy asociando esto con esto. Eso es lo que hace William Sharpe en el paper de 1960. Ese es el trabajo que hace. Entonces mira, fíjate. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? Vale I2 menos I1, vale la pendiente, partido por X2 menos X1. ¿Qué puntos conocidos tengo? Tengo, este es mi I2, este es mi I1, este es mi X1 y este es mi X2. Pongan atención y todos lo entienden. Mira, todos lo entienden. Reemplazo. Fíjate, el I2 lo reemplazo ahí. RM menos RF. ¿Te das cuenta? Cuando pega un salto acá, cuando hay un cambio acá, ¿cómo cambia la línea de aquí para acá? ¿Lo ven? Entonces, cuando hace ese salto es de 0 a 1. Y ese salto de 0 a 1
supone, implica arriba un cambio de RF a RM. ¿Lo van viendo? Entonces fíjate lo que pasa acá. Mira. Voy a seguir acá para que se vea bien. Fíjate lo que pasa. Tenemos Rx igual a Rf más. Y ahora voy a reemplazar la pendiente que calculamos ahí. Rm menos Rf partido por 1 menos 0 por beta x. Coeficiente de corte en el eje y pendiente. Una línea recta, una relación lineal entre riesgo y rentabilidad. 1 menos 0 casi siempre da 1, ¿no? Y el 1 es neutro multiplicativo, así que no se coloca. ¿Ya? Si tú multiplicas o divides por 1, te da lo que sale, por eso no se coloca. Y mira lo que pasa ahora. Rx es igual a Rf más Rm menos Rf por beta x. Y esta es la ecuación que encontró William Sharp. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es la ecuación genérica que encontró William Sharp. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué le enseñan a ustedes? A ustedes le enseñan esto. Mira, le enseñan. Si al Bx, cualquier beta, lo reemplazamos por el beta del patrimonio, por el beta del equity. Entonces, ¿cómo va a quedar aquí? Rf más Rm menos Rf por beta E. Y esto es igual a ¿qué? Al KE, al rendimiento del equity. Y esta es la ecuación que le enseñan a ustedes. ¿Lo vieron? Pero sale de aquí. Este es un caso particular que viene de acá, de la ecuación que construyó William Sharp en 1960. ¿Se entiende ahí? ¿Me quedan cuánto o no me quedan? Dale nomás, profe, se va bien. Ya. 3 minutos. Y le sigo contando un poquito de historia mañana. Mira. William Sharp, ustedes comprenderán. No se quedó ahí, dijo. Como William Sharp sabía todo esto de los beta, de los 4 beta, William Sharp dijo, ¿y qué pasa? Por eso se llama KPM ampliado. ¿Y qué pasa si en vez del BE, que es un caso particular, reemplazo BL, o sea, el riesgo total del capital? Entonces ahora me va a quedar acá. KO es igual a RF más RM menos RF por BL. O sea, esta es la ecuación general. Y lo que hace William Sharp es reemplazar los distintos betas. ¿Cuántos betas conocemos? 4. Los reemplaza los 4 y te llega a 4 ecuaciones. Por eso se llama KPM ampliado. Voy a quedar hasta aquí por hoy día. Mañana les muestro las 4 ecuaciones. ¿Se entendió? Sí.